Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juliet Tatiana Serna Vélez, soy promotora social de la Fundación CFA Cooperativa Financiera. Saludar a las personas que van a hacer uso de esta actividad y a las cuales les va a llegar el mensaje. Entonces, para iniciar, queremos contarles que la cooperativa y su fundación ha decidido elaborar un plan de contención emocional a través de este medio con el fin de generarles estrategias que les permita afrontar de manera mucho más positiva todo el tema de contingencia por el virus COVID-19. Entonces, recordarles que el tema de contención emocional inició esta mañana. Esta mañana ya iniciamos con la primera actividad, donde se les brindó información con relación al estrés, sus síntomas y algunas estrategias de respiración con el fin de también que ustedes tengan herramientas para trabajar el tema, ¿cierto? Entonces, darle la bienvenida a las personas que están llegando a este espacio, recordarles que mi nombre es Juliet Serna y que soy parte de la Fundación CFA Cooperativa Financiera. Entonces, en esta tarde voy a compartir un tema muy interesante con ustedes y es el tema del estrés en niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Para aquellas personas que de pronto no han tenido la posibilidad de acceder al tema proporcionado esta mañana, bienvenida Ana María Yepes. Entonces, quiero como de alguna manera ponerlos en sintonía del tema, ¿cierto? Entonces es muy importante recordarles que el estrés es uno de los factores de riesgo psicológico más perjudiciales que pueden afectar tanto nuestra parte fisiológica, física como mental. Antes de continuar, me gustaría que por favor alguien me comentara si me escucha bien, si todo el tema de audio se encuentra bien para ustedes. Bueno, esperemos que todos estén escuchando a la perfección. Entonces, para continuar, les estaba contando que el estrés es uno de los factores de riesgo psicológico más perjudicial para nuestra salud física y mental, ¿cierto? Y es importante también recordar que el estrés surge cuando, digámoslo así, factores externos demandan a la persona que utilice unos recursos utilice más recursos personales de los que habitualmente utiliza para poder de alguna manera solventar o hacer frente a la situación que está en el momento, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en materia con el estrés puntualmente, es importante también que reconozcamos que existe un estrés positivo, ¿cierto? El euestrés. De alguna manera, el estrés positivo también es necesario ya que nos ayuda a generar esos recursos, a generar nuevas alternativas y que de alguna manera también generemos nuevos mecanismos de afrontamiento, ¿cierto? Entonces es importante también reconocer que el estrés no es totalmente malo. Lo que es negativo y perjudicial para nuestra salud es cuando este estrés es constante y de alguna manera ya va afectando nuestra esfera emocional y física. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque yo creo que muchos de nosotros ha podido experimentar el estrés y de alguna manera también hemos podido experimentar cómo ese estrés que vivimos en ese momento nos hizo que utilizáramos diferentes recursos para afrontar la situación. Bienvenido Jefferson Sepúlveda, Carlos Guerra, Viviana Betancourt. Qué rico que hagan parte de este proceso. Entonces, para continuar, es importante reconocer que, como dije al inicio, vamos a trabajar el estrés en niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, antes de hablar de síntomas, es importante reconocer cuáles son esas edades en las cuales de alguna manera se hace más evidente los síntomas, ¿cierto? Es a partir más o menos de los 6 años y no adelante. No quiere decir que antes de esa edad no se experimente síntomas de estrés, sí, claro que sí, solo que de alguna manera se dificulta un poco más en reconocer los síntomas. A partir de los 6 años en adelante, de alguna manera, los niños o niñas que experimentan esta situación ya tienen más habilidades, más medios de comunicación para dar a conocer la situación que los aqueja, ¿cierto? Algunos síntomas, algún malestar. Entonces, para continuar, es importante reconocer estas edades para que ustedes en casa miren dentro de su núcleo familiar qué niños tienen, en qué rangos de edad, ¿cierto? Para que vayamos haciendo un sondeo también.
Antes de iniciar y contarles el estrés en los niños y propiamente por la situación que está demandando el COVID-19, es importante antes de eso mirar unos factores que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estresores, ¿cierto? Entonces, hay 5 factores fundamentales y es la familia, el tema personal, el tema social, el tema escolar y el tema de salud, ¿cierto? Estos 5 factores son determinantes, ya sea para hacer una buena canalización de esos síntomas de estrés o por el contrario, ser un factor negativo y que de alguna manera antes fomente la situación de estrés en nuestros niñas, niños y adolescentes. Entonces, para continuar de esos 5 factores, cuando hablamos del personal, es importante tener en cuenta que el personal básicamente a lo que me remite es a mis características personales, ¿cierto? A lo que me es innato, lo que es propio mío, lo que es de mi ser, ¿cierto? Y básicamente habla en sí de nuestras habilidades sociales, ¿cierto? Cuando hablamos del tema propiamente de familia, hace alusión a todo el tema de la dinámica familiar, la comunicación, las pautas de crianza, el tema de normas, ¿cierto? Para que lo vayamos teniendo como un contexto mucho más amplio del tema. Bienvenida a Cindy Joana Rojas, Cristín Jiménez, Alonso Mosquera. Muchísimas gracias por hacer parte de esta tarde y de esta información tan valiosa y por unirse a través de este medio de comunicación. Y cuando hablamos del tema escolar, nos remite o es importante reconocer cuando hay medios de comunicación insuficientes en este entorno o cuando digámoslo así, las relaciones interpersonales son poco sanas. En el tema social es básicamente cuando el niño experimenta que no está en un entorno sano, que está en un entorno vulnerable y que su parte social externa no le está generando la seguridad que él necesita. Y cuando hablamos para finalizar de estos 5 factores del tema de salud, básicamente nos trata de experiencias anteriores que se han tenido en el tema de salud, ¿cierto? Sabemos que podemos haber sido hospitalizados, ir a un tema de urgencias y que cuando hablamos de hospitales, por lo general los niños y niñas tienen una imagen de dolor, de angustia, de separación de los padres o grupo familiar primario, ¿cierto? Pero también podemos observar inclusive que no necesariamente este factor de salud haya sido por factores anteriores. Puede ser algo que ya esté en la actualidad y que sea un factor de angustia o de estrés, el hecho de pensar de que alguien de mi familia se va a enfermar o que me puedo enfermar yo, ¿cierto? Entonces, para que lo vayamos como teniendo en cuenta. Ahora sí, cuando vamos a hablar propiamente del estrés en los niños y cómo ellos afrontan la situación, hay que analizar algo muy importante y es el factor familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que los niños son unas esponjas y todo lo absorben. Entonces, básicamente los niños y niñas asumen o afrontan las situaciones que experimentan en el día a día, básicamente por la forma en cómo ven que los afrontan su familia, su padre, su madre, aquellas personas que son representativos para ellos. Es acá donde papá, mamá, grupo familiar que me está escuchando, es muy importante hacernos una autoevaluación. ¿Cómo estoy yo afrontando en este momento, en el tema crucial que es el COVID-19, la situación, ¿cierto? Si lo estoy afrontando de una manera positiva, si estoy generándole a mi grupo familiar seguridad, si estoy demostrando que a pesar de las circunstancias hay que ver el lado positivo de las cosas, o si por el contrario yo estoy angustiado, constantemente hablo en términos negativos, me encuentro ansioso y los niños también hacen una lectura de esto. Entonces, parte fundamental es que reconozcamos cómo estoy afrontando yo la situación para que mis hijos de alguna manera o mis niños y adolescentes también asuman una manera ya sea positiva o negativa, ¿cierto? No sé si alguien quiere hacer un comentario, tiene una duda con relación al tema, ha experimentado ya cambios en sus niños, niñas y adolescentes y le gustaría compartirlo a través de este medio para que también miremos cómo lo han ido viviendo ustedes en el día a día desde sus hogares. Para continuar, es importante también reconocer que aunque si bien todos los niños y niñas no responden de la misma manera ante situaciones estresantes, según los estudios y las estadísticas se presentan por lo general unos patrones que dan cuenta de estos síntomas, ¿cierto? Entonces, en los niños y niñas más pequeños podemos evidenciar, irritabilidad, llanto constante, inclusive podemos ver un retroceso en, digámoslo así,
herramientas o habilidades que ya habían desarrollado. Se puede inclusive presentar que hay un retroceso en el control de esfínteres, se pueden estar haciendo chichi en su ropa, pueden mojar la cama, ¿cierto? Cosas que antes venían ya con un buen manejo, pero que se vio un retroceso en la situación. Esto hace parte de esas situaciones estresantes y es una forma de cómo los niños más pequeños dan a conocer esta situación, ¿cierto? También es importante reconocer que pueden presentar un desorden en el sueño, en los hábitos alimenticios y que de alguna manera pueden presentar cambios constantes de estado de ánimo, ¿cierto? Pueden estar contentos, en un segundo pasar a un llanto incontrolable o están muy melosos, muy cariñosos y al ratico no quiere que nadie los toque. Eso también hace parte del proceso de afrontamiento a estas situaciones de estrés, ¿cierto? Vamos a mirar por acá si hay alguien que haya hecho un comentario. Listo. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren compartir algo con relación a lo que están experimentando en sus hogares, muy oportuna también la intervención, ¿cierto? Y también presentan dificultades para concentrarse, pueden inclusive presentar errores constantes cuando van a verbalizar algo que ya tenían un dominio del término, ¿cierto? Para que no pensemos que es que ya están cogiendo, como decimos nosotros coloquialmente, resabios, que se están volviendo perezosos, sino que también hace forma y hacen parte de cómo ellos asumen estos nuevos cambios. Cuando hablamos de los adolescentes, se presentan síntomas similares, ¿cierto? El cambio en el temperamento, irritabilidad, su estado de ánimo es muy cambiante, pueden tener pérdida de sueño o tener dificultades para conciliar el sueño, o también se puede presentar que tengan sueño muy prolongado, que habitualmente no lo tenían, ¿cierto? También se puede presentar pérdida o aumento de peso para que lo tengamos en cuenta. Y lo otro es que en los adolescentes es muy común y muy notorio no solo tanto el cambio de estado de ánimo, sino también que ya muestren poco interés por aquellas actividades que les resultaba agradable, ¿cierto? Ya no quieren conversar de los temas que habitualmente conversaban, ya no quieren escuchar música, ya no quieren ver el programa, no quieren, si bien estamos en cuarentena, no quieren estar en contacto con esos compañeros con los que habitualmente se relacionaba, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, frente a todo este tema de síntomas o características que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes frente a un afrontamiento de estrés o a una situación estresante, ahora vamos a hablar de algunas alternativas que pueden resultar muy valiosas a la hora de ayudar a nuestros niños, ¿cierto? Para que de alguna manera también sepan afrontar esta situación de la mejor manera posible y que todos estemos desde algún punto de vista mucho más tranquilos, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar propiamente de los niños, sabemos que los niños en su etapa pues inicial, primera infancia, niños de 6 a 8 años, todavía sigue siendo muy importante el tema de la imaginación, ¿cierto? Vemos que frecuentemente se nos acercan a contarnos una historia, dibujan y se inventan una historia, o podemos inclusive notar en nuestros hogares que es muy común que ellos hablen solos, ¿cierto? Que tengan como ese amigo imaginario, creen sus propias historias. Ese es un buen recurso. Entonces la estrategia sería utilizar la imaginación. ¿Cuál sería esa estrategia? Sentarnos con nuestros niños, decirles que vamos a establecer un juego y que vamos a crear un hogar muy tranquilo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de esta actividad? Poner a flote su imaginación, que ellos exploren ese recurso y de alguna manera también los estamos ayudando a un nivel de desarrollo mucho más eficiente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Llevar a nuestros niños a un lugar cómodo, tranquilo, si es posible y de acuerdo a las características de cada uno de ellos, si es posible colocarles música, ¿cierto? O hacer uso también de alguno de estos, ¿cómo se dice?, programas de televisión, ¿cierto? Para que ellos también hagan uso de ese referente y crear una situación. Entonces, por ejemplo, crear una historia donde vamos a estar en una cabaña, vamos a estar rodeado de animales, de ese animal que a él más les gusta, vamos a tener árboles de todos los colores y que inicialmente él sea el que propicie este cuento, que él sea el que propicie la creación de esta historia. ¿Cuál sería el papel de ustedes en casa, mamá, papá, tíos, hermanos? ¿Cierto? Ayudarlos a hacer un mejor uso de esta historia, ayudarlos a conducir mejor, a darles pequeñas ideas, pero que inicialmente ellos sean los principales que construyan esta historia, ¿cierto?
Esa por el lado de la imaginación, sabemos que es un recurso muy importante y que de alguna manera cuando estamos en este proceso de creación, de alguna manera, ¿qué estamos haciendo? Sacarlos un poquito de la situación actual y a partir de esta historia, donde lo que vamos a crear es un entorno protector, un entorno seguro, ellos se van a sentir mucho más tranquilos. Otra estrategia es hacer el uso de las canciones o de la música, ¿cierto? Cuando pensamos en un bebé llorando o un poco alterado, digámoslo así, inmediatamente pensamos en una madre que está cargando, un padre que está cargando en brazos a su hijo y que le está cantando canciones de cuna para arrullarlo, ¿cierto? Para hacerle que concilie el sueño y se tranquilice. Entonces, otra técnica es cantar canciones infantiles o canciones que a ellos les guste y que de alguna manera demande el recurso tanto de atención, de entonación vocal, que no la aprendamos, que sean familia, porque así ellos también se van a tranquilizar. ¿Cierto? Entonces es también muy útil hacer todo el tema de uso de la música. Sabemos que la música a lo largo de nuestra vida juega un papel importante, ¿cierto? En los diferentes ciclos de nuestra vida la música ha estado presente, inclusive allá hay temas de música que es utilizado para el tema de la sanación, para el tema de intervención en ciertas situaciones. Entonces, ¿por qué no hacer uso de esta herramienta tan importante en esta situación de contingencia, ¿cierto? Otra alternativa es el colorear o dibujar, ¿cierto? Así como nuestros niños dibujan la familia, cuentan qué están haciendo, también es muy importante colocarlos a dibujar, a pintar y que ellos relaten a través de este dibujo, de esa historia que están coloreando, qué está sucediendo. Sabemos que uno de los medios para darnos a conocer o conocer qué está pasando en la mente de nuestros chiquitos es el tema del dibujo. Es una forma en la cual ellos están mucho más tranquilos, se desinhiben por completo y dan a conocer de alguna manera a través de esta técnica o esta herramienta lo que ellos están pensando, cómo se están sintiendo. Entonces, así que papás, mamás, buscan de por allá ese cuaderno viejito, esa agenda, una hojita de papel, colores o lapiceros. No necesitamos muchos recursos en casa para hacer uso de esta herramienta y poder ayudarle a nuestros niños, ¿cierto? Otra alternativa y que también es muy positiva es el contacto físico. Si bien no todas las personas pueden tener o sentir una experiencia de alivio o tranquilidad con el contacto físico, es una muy buena herramienta, ¿cierto? Entonces que en familia reforcemos el tema de los abrazos, de los besos, de las palabras positivas, de las palabras de cariño, que de alguna manera también denotan y demuestran seguridad, ¿cierto? Masajes en familia, estoy tensionado acá, hijo, vení, ayúdame, ¿cierto? Que los niños también hagan uso de este recurso y que también ellos vean que es importante, ¿cierto? Entonces no podemos olvidar para hacer un reencuentro que recuerden y lo más importante es que nuestros niños, niñas y adolescentes asumen cómo afrontar situaciones de estrés básicamente por lo que los adultos demuestran. Ellos hacen una lectura de todo, tanto de nuestro comportamiento verbal como no verbal, entonces para que seamos muy conscientes de la situación, ¿cierto? Cuando hablamos de adolescentes es muy importante sentarnos con ellos e indagar qué tan informados están de la situación, qué piensan de la crisis que se está viviendo, cómo se sienten con el aislamiento social, qué ventajas han visto de estas alternativas, ¿cierto? Y que de alguna manera ustedes puedan evidenciar también ellos qué piensan de la situación y cómo se sienten. Otra alternativa muy importante o más que una alternativa es para tener en cuenta y es un llamado de atención es no anular sus emociones, es dejarles que ellos expresen libremente cómo se sienten y que ellos sientan que lo que ellos están experimentando, sintiendo es importante. Entonces, el tema de que no hay por qué preocuparse, no entiendo por qué lloras y con eso no arreglamos nada, no, esa no es la alternativa. La alternativa es decirle que está bien que sienta esa emoción, que sienta esa tristeza, que sienta esa angustia, pero que van a tratar de resolverlo, ¿cierto? También es muy importante que se sienten en familia y que entre todos estructuren una rutina de trabajo, ¿cierto? Que los adolescentes también, para ellos es muy importante sentir que tienen responsabilidades, sentir que son útiles en casa, que se tienen en cuenta sus opiniones o sus creencias, ¿cierto?
Pero algo muy importante cuando hablamos de establecer rutinas es de que si vamos a establecer un cronograma es importante no recargarlos de mucha actividad, ¿cierto? Porque si bien a ellos les gusta sentir que tienen el control de ciertas situaciones, tampoco es generar mucha demanda porque entonces volvemos a lo mismo, que no seamos nosotros en nuestras casas los que estemos generando estos factores o síntomas de estrés, ¿cierto? No sé si alguien hasta el momento tiene alguna duda, quiere compartir algo, tiene algún comentario, algo que agregar, ¿cierto? Recuerden que pueden hacer uso de este medio, generar las dudas que tengan en el momento y se les resuelven en el caso tal, ¿cierto? Otra alternativa para trabajar el estrés con los adolescentes es generar rutinas de ejercicio en casa, alimentación balanceada y saludable, teniendo en cuenta el tema de no consumir alimentos, perdón, de no consumir alimentos que generen una mayor activación, ¿cierto? Que seamos muy conscientes del tema. Y lo otro es que también aprovechemos este tiempo para indagar por sus gustos, por sus preferencias, indagar cuál es el género de música que más les gusta, si se están viendo alguna película, cómo se sienten y generar esos vínculos de acercamiento con ellos. Entonces, esta es la información que tenía para compartirles. También les quiero adelantar que próximamente vamos a estar trabajando el estrés en adultos, ¿cierto? Y también en estos adultos que están viviendo el tema del aislamiento por algún tema específico. Entonces, para que sigan en conexión con nosotros, para que no se pierdan de la nueva información que vamos a estar compartiéndoles y haciéndoles llegar con el fin de que ustedes tengan muchas más herramientas para afrontar de manera positiva esta situación. Muchísimas gracias por el espacio. Recuerden que CFA y su fundación está con ustedes. Estamos dispuestos a escucharlos, a conocer cómo se están sintiendo y a generarles información muy oportuna y eficaz para que podamos resolver toda esta situación de la mejor manera. Agradecerles por estar en este espacio, por acceder a la invitación y espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes y sus familias. Les deseo una feliz tarde. Recuerden que mi nombre es Juliet Serna, soy promotora de la Fundación CFA Cooperativa Financiera y que estaremos en constante comunicación con ustedes. Una feliz tarde, espero que se encuentren muy bien. Si alguien en el transcurso de la transmisión o si luego después de que les llegue el material tienen alguna duda, dejen los comentarios, por ahí les vamos a estar haciendo llegar las respuestas de las mismas y agradecerles por el espacio. Espero que sus familias y todos estén acatando las normas y las recomendaciones sugeridas para que sepamos llevar esta situación de la mejor manera. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien.